noches, buenos días, buenas, todas las que tengan. Estamos en un nuevo episodio más. Hoy es un día súper padre porque vamos a festejar el Día del Padre. Sabemos que ya pasó, pero vamos a festejar el Día del Padre. Así que no se vayan porque nosotras somos Mujeres Sin Filtros. Y no se olviden que yo soy Ale. Yo soy Gaby. Yo soy Diana. Miriam. Guadalupe. Y aquí vamos a estar con ustedes compartiendo un ratito de lo que es nuestras experiencias con nuestros papis. Hoy yo quiero recordar a mi papi que se llama Alejandro. Hoy vamos a recordar también a nuestro papito que ya está en el cielo. Mi papá se llama Miguel. ¿Y ustedes, chiquillas, cómo se llaman? Mi papito igual ya está en el cielo, pero se llama Ignacio, porque donde está aquí, Ignacio, mi papá. Y el mío se llamaba Vidal, también ya está en el cielo, 9 años de muerto y bueno, todavía sigue aquí en mi corazón. Bien vivitos aquí. Aquí siempre van a estar ahí. Me acabo de dar cuenta que eres la única que tiene tu papi vivo. Gracias a Dios. Ay, sí. Vean, hasta se me puso la piel chiquitita. Porque Sí. mi papá, bueno, voy a tener la fortuna de que mi padre vea este episodio, pero las abrazo con todo mi corazón, Ay, porque gracias. sabemos que sus papis están aquí, sentados Sí, al ladito de cada siempre. una de ustedes, ¿eh? Siempre. Así que hoy queremos compartir todo. Cuéntenme, chicas, ¿qué vamos a compartir hoy de nuestros padres? Pues yo creo que vamos a compartir un poquito de todas nuestras vivencias, nuestros recuerdos. No sé si les pasa a ustedes, pero bueno, a mí me pasó. Obviamente pues acaba de pasar el Día del Padre. ¿Y qué creen que yo andaba bien nostálgica? Había algo que no me dejaba ser feliz ese día. O sea, me sentía muy feliz porque iba a festejar a mi esposo y todo. Pero ¿qué creen que yo le comentaba a mi mamá? Que me cayó como que el 20, justamente en esa semana, me cayó mucho el 20 de que yo ya no tenía quien festejar, ¿no? O sea, como alguien cercano, ¿no? Porque ya no tenemos a nuestros abuelitos, ni mi abuelo paterno, ni mi abuelo materno, no, obviamente pues mi figura principal, mi papá tampoco ya no está, mi hermano, el que es papá, tampoco ya no está. Entonces le decía yo a mi mamá como que me acaba de caer así como que sopetón todo el 20. Y me sentía, ese día me sentía muy feliz por mis hijos, pero hasta se me hace mi nudo en la garganta, pero me sentía triste por mí, porque yo decía, o sea, ¿cómo es posible que, o sea, yo pensaba festejar con mi papá este día muchísimos años, y justamente el último año, Dianita no me dejará mentir, el último año que pasamos con mi papá el Día del Padre fue muy triste, muy nostálgico. Mi papi ya estaba próximo a fallecer, entonces le platicaba yo a Chucho, mi esposo, que... Ya estaba desahuciado, ¿no? Sí, hermana. Ya ustedes ya se los habían desahuciado. ¿Qué crees que, bueno, pues les voy a platicar un poquito, bueno, vamos a platicarles porque obviamente, pues como saben, Diana y yo somos hermanas. En ese entonces, mi papi iba a cumplir 5 años ya de que falleció. Se lleva más o menos ahí, 4 porque fue en el 2020. Ok, sí, 4. Entonces, pues mi papá tenía ya ese tiempo de que, bueno, va a cumplir ya ese tiempo de que estaba ya muy enfermito. Mi papá afortunadamente duró mucho tiempo más del que nos habían dicho por su enfermedad. Mi papá tuvo cáncer de próstata. Es una enfermedad fuerte, dura y difícil para la persona que lo vive y para nosotros también, ¿no? Ya después platicaremos de las enfermedades, pero yo quiero compartir algo que me dejó mi papá como enseñanza, que es la valentía. Mi papá fue siempre muy guerrero, muy valiente, pues sí, valiente en muchas cuestiones. Mi papá se sometía a quimioterapias, a varios estudios que eran muy fuertes, y mi papá siempre bien entero, con una sonrisa siempre salía de sus quimios, sí, diciendo ya, vámonos, sí, Mana, yo creo que es algo, mi papá tenía muchas ganas de vivir. Yo creo que él era lo que él siempre decía, yo quiero ser viejito, ¿no? O sea, llegar a esa edad. Mi papi murió de 63 años, sí. y para mí era súper joven. Sí. O sea, es muy joven mi papá. 63. 63. Es casi lo que va a cumplir mi mamá. Entonces,
Pues sí, para nosotros, como les comentaba, pues el último año fue, el último día del padre pues fue muy nostálgico porque mi papi falleció en agosto y yo creo que él ya empezaba en ese entonces a sentirse muy mal, con síntomas que ya nos habían dicho que ya era como lo final de la enfermedad, ¿no? Entonces ya mi papá ya llevaba mucho tiempo sin tratamiento porque justamente fue en el año de la pandemia, ¿verdad? Sí. Entonces, llegó un momento, justamente cuando llegó la pandemia, que yo digo, ¿cómo los tiempos de Dios son tan perfectos, tan cuadrados, o sea, tiene todo tan medido, que nosotros no batallamos de nada antes de la pandemia. Pero llegándose la pandemia, mi papi, él estaba como, pues sí, como esperando que algo pasara, ¿no? Pero pues si recuerdan, ¿se acuerdan que en ese entonces pues todo se cerró, no había doctores, no había clínicas, no había nada? Entonces en ese entonces mi papi deja de tener su tratamiento y en un momento nos dijo él, ya no quiero que me haga nada. Empezaron a fallarle los riñones, empezó a fallarle el estómago. O sea, ya se le había complicado. Sí, ya eran muchas cosas. Ya era metástasis lo que le había O sea, ya se le había hecho sí. Metástasis, ajá. Entonces, pues era muy difícil para él, ¿no? Les digo que ya en ese entonces, pues mi papá se pone mal, muy mal. Y pues ya como que cuando él empieza a ponerse mal, a entrar como en depresión, ¿verdad? Sí. Y lloraba mucho mi papá. Y justamente ese último día del padre fue algo que nos pegó mucho a todos, a todas, porque pues él estaba como consciente de que era. Él decía, yo sé que ya va a llegar mi momento. Él ya sabía cuando ¿cómo se le dice la palabra? Lo desahuciaron. Lo desahuciaron, ya Sí, sabía bueno. eso. Ujú. Hasta fue perdón que interrumpa, fue de cuando ya no le hacía nada de medicamentos, ni quimios, ni nada, fue contigo, ¿verdad? Por una víbora. O sea, ya era remedios caseros, pero él quería lo que fuera por también, seguir, ajá, o sea, tenía ganas de sí, seguir. sí, te fuiste con él, ¿verdad? Ujú. No, fuiste fui yo, sí, cierto, fui yo. Sí, ¿qué crees que pero bueno, hablando un poquito de mi papá, yo quiero comentar que mi papá era una persona, como les digo, valiente. Yo me quedo con esa palabra de él, y refiriéndome a él, era muy valiente, era muy entero, era una persona siempre empática. O sea, él le podía mentar la madre, hermana, y él así como si nada. Y con eso me quedo, o sea, fíjate que con mi papá tengo muy pocos recuerdos porque pues tuvimos un papá ausente y en nuestra niñez nuestro papá casi no estaba con nosotros por cuestiones de cosas, no, ¿qué crees que? Pues de problemas, problemas familiares, así. Entonces ya ven que siempre se llevan a los hijos entre las patas, ¿no? Pero les digo que a mí le decía yo a mi mamá que a mí me gustaba, justamente le platicaba hace ratito, le decía yo mamá, es que a mí me gustaba que se pelearan porque era cuando mi papá nos compraba zapatos, nos compraba ¿no? Nos llevaba a pasear, hermana, nos llevaba a las luchas, nos llevaba a Acuario Aragón, hacía varios lugarcillos, pues que regularmente cuando estaba con mi mamá pues no estaba. Pues, imagínate, el gasto de 7 hijos, más aparte mi mamá y luego mi papá era albañil, pues no alcanzaba, mamá, era difícil. Entonces, le decía a mi mamá, pero a mí me gustaba que se pelearan por eso. Aparte las vacaciones que se aventaban, ¿no? Ándale, pero mi papá, yo creo que eso es lo que yo quisiera, quisiera haber sacado de mi papá, el que fuera así como bien X. Mi papá le puede, ay, Miguel, eres esto, mi papá, callado, ay, sí, lo que tú digas. Y yo no soy así. Yo al contrario, mana, yo soy como... Tú lo que no decía papá lo dices. Lo que no decía mi papá lo digo yo. O sea que ella es como parecida a tu mamá. Sí, Uy, sí, sí. justo. Entonces, digo, ya viéndolas, sí, me imagino que entonces, como tú te refieres a tu papá, sí, Diana. Pero ¿qué todo el crees? carácter de tu papá. Justo. Diana es así como que, ay, ¿para qué le dices? ¿Para qué no sé ¿Para qué qué? pelear? Dicen que ahí debe de haber 2 locos. Y no uno, o sea, y no uno, ¿cómo dicen? ¿Cómo va? Sí, No, en una pelea hay un loco y un pendejo. Algo así. Exacto. Sí. Yo soy el loco. Yo soy el loco. Y fui el pendejo.
que bueno, perdón que las interrumpa, eso soy yo. ¿Tú Es que qué? yo siento que Ajá, las dos, ajá, sí, es que aunque como sea el mismo papá. somos aquí Vivían cuatachas. cosas distintas. Cuatachas. Nos decían que éramos cuatas y no, nada que ver, 1 año y medio de diferencia. Y que yo soy la grande. Yo soy la chiquita. Sí, pues yo igual me quedo con eso, la fortaleza de mi papá que tenía. Él veía la vida como que todo le daba risa. Como tú comprenderás. Como yo, exacto. A veces como que necesitamos eso para que siento que a veces todo lo feo que hay ahora sí que en el mundo no te llegue tanto, ¿no? Como que siempre es una sonrisa, como que ay, sí me dicen eso y ay, sí, pues, y de repente ya se te olvida, ¿no? Lo que te dijeron. Así era loco, mi papá era de verdad muy divertido, gracioso, y yo creo que sacamos eso de él, nuestras loqueras ahí, le decíamos que era el Loco Valdés. Loco Valdés, Aparte de que estaba bien secón. y le podíamos, así las cejas se las hacíamos, y se dejaba, mana, ay, no. Y yo creo que yo me quedo con eso de mi papá. Le agradezco por todo lo que hizo por nosotros. Y papito, donde quiera que estés, te amo, apenas te lo agradecí. Bueno, siempre lo agradezco y siempre me encomiendo a Dios y a ti. Y qué bonito, a ver, ahora sí que bonito habernos dejado tu locura. Eso es lo que Ay, qué chido, yo quiero decir. Sí. Yo igual, mi papá de hecho falleció unos meses antes que el papi Ay, de sí. ella. ¿En serio? Sí, mi papá falleció apenas falleció mi papito, bueno, apenas le hicimos su, ¿cómo se dice? Ah, bueno, Aniversario Su aniversario luctuoso, que fue el 21 De mayo. de mayo, igual del 20. Entonces, pues ahí estuvimos con él, pero igual mi papito fue una persona muy aguerrida, muy trabajador, él tiene muchos hermanos y de todos los hermanos, mi papito siempre fue, no digo que mis tíos ni la familia no lo sea, pero mi papá siempre fue así, siempre bien aguerrido con todo y ¿qué crees que mi papá algo se le metía en la cabeza y lo hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo lograba? Hasta ahora yo no logro entender cómo mi papá tantas cosas que pasaron tanto en la familia como en el trabajo, porque eran rachitas, ¿no? Pero mi papá siempre fue así, que tenía su carácter muy fuerte. Yo les voy a decir una cosa y les quiero compartir. Mi papá era de esas personas que fueron muy contadas las veces que mi papá, yo creo que fueron 3 veces en mi vida que mi papá me llegó a poner una mano encima y eso porque de plano ya. De pasar. Ya, No manches. Mi papá fueron yo 3 veces que tengo contadas que me llegó a pegar. Pero mi papá era de las personas que no te pegaba, pero con las palabras que te decía. Te iría mal, La ¿no? mirada, ¿no? ¿Y También. qué crees que eso, desgraciadamente o afortunadamente, no, desgraciadamente, lo saqué de mi papá? O sea, yo puedo estar peleando contigo y Eres hiriente, soy man. muy hiriente, demasiado hiriente. Llega un punto donde llegas a tocarme tanto que soy hiriente y fíjense, una vez me peleé con mi ex esposo y un día lo hice, y se los digo porque yo pasé lo mismo con mi papá. Llegó tanto un grado de que yo le decía cosas a mi ex esposo. Llegó, se sentó, estábamos peleando así al par y nada más veo que se sienta en la esquina de la cama, se agarra la cabeza y dice, ya cállate. Dice, suéltame un putazo, pero cállate. Y mi papá era así, o sea, llegaba un grado que mi papá, porque claro, todos tenemos errores, todos cometemos errores. Mi papá, pues, obvio, siempre para nosotros nuestro papá va a ser el perfecto, va a ser un héroe, ¿no? Pero yo sí recuerdo eso de mi papá, así que era muy enérgico y yo hagan de cuenta, desde la prepa me iba a trabajar. Y yo trabajaba con mi papá y mi hermana Sandra. Y no era porque éramos sus hijas, de que, ay, sí, hija, se te pasó un pollo, ay, hija, se te pasó dinero. No, o sea, no porque fuera su hija, ay, sí, no importa, ¿no? Era más enérgico con nosotros, sus hijos, que con los mismos trabajadores. No, así era mi papá, pero siempre fue una persona que sacó la casta por sus hijos. Somos 11 hermanos, pues aparte mi mamita, ¿no? Pero pues era chido, ¿no? Que los forjara de esa manera. Y hasta ahora yo les digo una cosa. Nosotros, a pesar de que mi papá le echó muchas ganas y tuvo dinero, pero era de él, nunca era de que pasen. Me gustaron unos tenis, ¿me los compras? Ah, no. Mi papá siempre nos enseñó, ¿quieres algo? Trabaja. ¿Quieres esto? Hazlo, lógralo.
Yo les voy a contar algo que apenas venía platicando con mi hermana Sandy, que yo recuerdo de mi papá mucho, que él no sabía ni en qué grado iba, ni en qué salón iba, no sabía nada. Yo creo que ningún papá. Ningún papá. No. Pero No, ¿qué creen que no. recuerdo mucho que yo cuando iba a la De secundaria? Que En te el decían, cumpleaños. ¿ya para cuántos años vas? Pues Ya voy a cumplir. Acabo de nacer, pa. Ya voy a cumplir 18. ¿Ya 18? Tiene 18, dice. Pero si apenas esa tu kiss, ya fueron hace 5 años. No, y así, entonces me de cuenta que yo recuerdo mucho que vas en la secundaria, pues todo te da pena, ¿no? Los amigos que te vean con que tu papá te fuera a llevar, te daba pena. Y yo recuerdo mucho de mi papito tan hermoso que siempre cuando yo me estaba cambiando, trataba de no hacer ruido para que mi papá no se levantara, ¿no? Les voy a decir por qué. Y ya cuando escuchaba la puerta de su cuarto dije, ay, ya se despertó. ¿Y sabe por qué me daba pena? ¿Cómo es uno de niño pendejo? Pero mi papá se compró una bici bien grandota, entonces me iba a dejar en la bici, pero me da un chingo de pena porque pues ya te empiezan a gustar los niños y así No querías cositas. que te vieran. Ajá. No, y pues si tú no querías que te viera, pues, y la bici de mi papá iba así. Anunciándose. La Miri con su bolsa de papel. Sí, así, casi. Pero mi Antes no le papá, pusieron la botella como en nuestra infancia uno le hacía, ¿no? Que metía Para la. que se sonara como una Ándale. pero Ay, yo yo creo que todos lo hicimos. Sí. Sí. Oigan, ¿a ustedes sus mamás no les preparaba de luz su agua en las botellas de suero? ¿No? No. ¿Y no era No, bien, A mí sí, las botellas, las de Pedialite se llaman. Ajá. Ahí mi mamá nos hacía las aguas. Ahí nos preparaban nuestra agua. Bueno, en la de suero no, pero en la de coca sí. Sí. En las botellas de refresco. Ay, man, a mí no me gustaba que hicieran eso. ¿No? Pero bueno, regresando a Ya, yo voy a terminar. Ya. Entonces yo de mi papá tengo muchas cosas muy buenas, muy bonitas y también muchas cosas tristes, ¿no? Porque igual, como dice Gaby, ya ahora a lo mejor en otro tema que hablemos de la enfermedad, que también fue un caso muy, pegó mucho con nuestra familia, porque fue la pandemia. Pero yo así les digo una cosa, que realmente yo admiro mucho a mi padre y toda la vida voy a estar agradecida porque gracias a él, sé que no soy una mala mujer, sé que no tengo malos principios, gracias a mi papá y a mi mamá, por supuesto, porque también la verdad, quitar el mérito. mi papito no hubiera sido lo que es a lo mejor sin la mano de mi madre, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida con ambos, pero como ahorita estamos hablando de nuestros papitos, pues eso es lo que yo tengo de mi papá. Tengo muchísimas cosas más, pero me voy a extender. Entonces, la Lupita quiere hablar. Ella quiere. Yo quiero mandar. Lupita, Vamos a Lupita, dormir. No tengo que hablar. Creo que venimos casi de colegial, según era del Día del Padre, para eso mamá. Yo no me supe ni amarrar la pinche ¿Qué corbata. te iba a decir, hermano? No me la supe amarrar, así que andamos así. Tierra verde. Pues yo creo que recuerdo el tengo de mi padre, chicas, ¿no? Pues mi papá era un superhombre, un superhéroe. Somos 8 hermanas, mujeres. Ahorita no se va a hablar de la enfermedad, pero la muerte de mi papá fue muy repentina para nosotros. Él no estaba enfermo, él muere de un paro cardíaco que le dan y no la esperamos. Lo que nos deja mi padre a nosotras, a las 8 hermanas que somos, pero pues somos estas mujeres, somos muy trabajadoras, somos muy luchonas. La mayoría de mis hermanas estábamos solas, se casaron y quedaron solas, ¿no? Pero papá siempre nos enseñó a salir adelante, a ser estas mujeres guerreras que tenemos que chambear, ¿no? A mi papá le encantaba el fútbol,
Ay, es que todavía. Ay, pues mucho, aunque hayan pasado 9 años. Papá era todo para nosotros. De hecho, nos enseñó a ser muy unidas, a querernos mucho como hermanas. Pero hasta el día de hoy duele y duele mucho, ¿no? Mucha gente dice que con el tiempo nos da más en la madre, porque yo siempre abría la cortina de su cuarto para verlo y ya sabía que estaba acostado, ¿no? Viendo su fútbol o lo que fuera, porque también no era un padre muy, muy amoroso, pero siempre estuvo preocupado por nosotros, ¿no? Entonces hasta el día de hoy nos sigue doliendo mucho, pero yo me quedo con
que él estaba escarbando y él sintió que se le reventó algo así en el estómago. No sé, sentí como que me tronó como un nervio, así, ¿no? Que estaba con el pico. Entonces mi papá pues ya tenía tumores. O sea, ya los tumores. Pues eso fue lo que desató. Creemos, mano, porque pues él cuando nosotros nos dimos cuenta, él tenía ya un tumor muy grande en el estómago. Cuando a mí me tocó ahí ponerle los ultrasonidos de cuando estaban descartando qué era, y el tumor estaba como así, chicas, como un balón de americano, así tal cual se le veía ese tumor todo esto. Y mi papá se quejaba mucho de un dolor en el estómago. Entonces, pues mi papá duró como 2 meses, más o menos, como 2 meses y medio más o menos, y a nosotros ya nos había dicho el doctor que era máximo 3 meses. O sea, pero cómo son las cosas que, lo que te digo, o sea, cuando ya lo sabes, es algo tan feo, porque pasa un día y dices, un día menos, ¿no? Y otro día y salen, o sea, ya sufres desde antes porque ya estás esperando, y a pesar de que nosotros, un médico, un tanatólogo, supuestamente como a prepararte, pero cuando, o sea, nadie te prepara en sí para el momento, no es nada de ahora sí como vivirlo, no te sirve de nada. Que es bonito porque fíjate que ahorita lo que comenta Diana fue, ya mi papá ya estaba en cuidados paliativos y para los cuidados paliativos pues nadie sabe cómo es ese proceso, o por lo menos aquí en México no tenemos esa cultura de cuando una persona ya está con cuidados paliativos, que son los médicos que deben estar cerca de la persona, ¿no? Porque ya no es nada más con la persona, sino que también con la familia. Nosotros, siento yo que en esa parte tuvimos la fortuna de vivir esa experiencia acompañados, porque mi papá junto con el médico que lo estaba viendo, el médico nos dijo ya es regularmente poco tiempo el que les queda. Viene el médico de cuidados paliativos y lo ve. Mi papá ya les he comentado que era cristiano y resultó ser que el médico de cuidados paliativos también era, sí. Entonces raramente un doctor te habla de Dios. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces él le hablaba a mi papá de Dios y le decía, mira Miguel, pues tú tienes que estar tranquilo, si papá Dios ya decidió que esta es tu hora o el día que él quiera, pues tú tienes que estar agradecido porque te dejó vivir muchas cosas, bonitas y feas, ¿no? Como que lo preparaba él porque, pues yo creo que cuando ya se sabe que van a morir, mi papá estaba muy deprimido, muy triste. Mi papá vivió enojado, triste. Sus últimos días mi papá se le iba a llorar y llorar, los veía y lloraba. En ese entonces estaba yo embarazada y cuando yo supe que iba a tener un niño, fui y le dije, papá va a ser niño y se va a llamar Isaac. Y mi papi nada más se le rodaban sus lágrimas porque él sabía que pues ya no lo iba a conocer. Entonces, pues es feo porque pues imagínate, esos meses que pasaron, pues sonaba el teléfono y era una agonía para todos. Afortunadamente nosotros también somos una familia unida, con mis hermanos somos muy unidos. Y todo el tiempo que mi papá estuvo en cama, en agonía, imagínate cómo fue su agonía. Que una de mis hermanas decía que ella hablaba con Dios y ella le decía, yo te cambio
pues fue como esa forma bonita, pero muy triste, el despedirte, pues sí, el despedirte, porque no sabes cuándo va a ser el último día, ¿no? Pero mientras la agonía no nada más para él, a lo mejor para él era la agonía en cuestión de enfermedad, pero para nosotros el dolor anticipado tanto tiempo antes de saber que íbamos a perder a nuestro papá. Era lágrimas y lágrimas y lágrimas interminables porque, pues, como les digo, o sea, pasaba un día y sonaba el teléfono, llegaba un mensaje y era exacto. Miedo a miedo. Exacto. Entonces, creo yo que a diferencia de cuando es repentino, que también es muy feo porque también nos ha tocado vivir esa parte de cuando son las cosas repentinas. Pero te quedas con lo bonito de decir, bueno, ayer no sufrió, eso es con lo que nosotros nos llenamos. Ayer comimos, ayer disfrutamos, ayer reímos, hace 8 días esto, hace 8 días, o sea, eso creo que es lo bonito de cuando es de repente, ¿no? O sea, la agonía en verdad no es nada más para ellos como enfermos, es también para nosotros los familias, ajá, exacto, porque pues ya mi papá recibió mucha visita, pero pues era ayer una de las medidas. O sea, mi papá de hecho tuvo la fortuna de poder pedir perdón a muchas personas y poder hacerlo de una manera diferente, pero sí yo creo que es eso. A veces uno, les digo, se encierra tanto como que piensa que va a ser eterno, cuando no, pero creo que es eso, ¿no? El poder vivir el día a día, porque es lo único que tenemos ahora. Sí. Y bueno, ya platicamos nosotros un poquito de nuestros papás, pero no hemos dejado la gana. De nosotros.
me pidió que fuera ¿cómo se llama? Cuando le vas a hacer una sorpresa a alguien. Su cómplice. Esa. Fue su aniversario apenas el 5 de mayo de mis papás. Y me dice, le quiero regalar algo a mi mamá, pero lo voy a mandar a hacer especial. Pues ahí me lleva a Jamaica, pregunte y pregunte. Bueno, total que gracias a Dios, pues se le hizo que le hiciera su regalo a mi madre especial. Pero veníamos de regreso, le digo, vamos a desayunar y desayunamos. Ya pasamos. Y cuando veníamos de regreso, vinimos platicando. Íbamos platicando. Regresamos platicando. Y vieron que son esos momentos en que me... Así, Te alimenta del alma, ¿no? cañón. Me dice, vamos a pasar por un helado. A mi papá le encantan los helados. A mí no. Pero dije, bueno, me voy a echar uno para que, digo, si no es una chela, un helado. Sí. Y le dije, no, a mí no me leo, papá, a mí no me gusta, pero te voy a acompañar con un helado. Dice, órale, va. Y íbamos en el carro y venía de este lado un chavo hablando por teléfono. No, sí, güey. Mi papá, no, sí, güey, si no, háblale ya. Y venía otro del otro lado igual a hablar por teléfono. No, sí, dile que no. Ahí veníamos echando cosas. Le digo a mi papá, le parecíamos escuincles. Dice, pero qué rico, mija, qué complicidad tan padre. Sí, yo últimamente siento como que mi papá más allegado, me siento más allegada yo a él. Esta última vez que me cambié de casa, híjole, mi papá y mi mamá fueron, si no hubieran estado ahí, no sé qué hubiera hecho, yo me vuelvo loca con todo ese desmadre. Ella ya tiene la fortuna de conocer a mi papá. Y pero eso cómo estaba chica, mi papá. Y fue de que llegamos allá a mi casa, que pronto las voy a invitar. Y mi papá también se puso en chinga y limpiaba mi mueble y lo acomodaba acá, limpiaba acá y no, o sea, digo, igual a mi madre, pero ahorita que estamos hablando en particular de los papás, fue ver a mi papá como nunca lo había visto. Tan mi amigo, tan mi papá, tan pegado a mí, que de verdad que ojalá Diosito me lo tenga muchos años más. Pero siento que el día que no esté, no me va a hacer falta nada más que tenerlo a él, porque todo me lo está dando ahorita. Sí, porque todo me lo está dando ahorita. Sí, nos llegamos a enojar y nos llegamos a pelear, porque obviamente él tiene unas ideas y yo tengo otras, y siempre me dice, es que tú eres mi mona, porque me dice muñeca. Pero para no decir muñeca, siempre mona. Ajá, y cuando lo escuchan que me grita mona, es porque es por muñeca, no por changa. Y sí, porque mis hijos la primera vez que escucharon que mi papá me decía mona y se empezaron a reír. Ay, le está diciendo changa a mi mamá. Le digo, no, por muñeca. Entonces dice, tú eres mi muñeca, la más berrinchuda. Dice, porque tu hermana sí lo dice, pero tú eres la más berrinchuda. Entonces yo siempre soy la que le está dando lata en ese sentido, ¿no? De contestarle, de que él me dice que es esto, no. Le digo, no, ¿por qué? Entonces siempre le estoy dando guerra en ese sentido a mi papá, ¿no? Pero la rebelde. Sí. Hemos hecho, o sea, últimamente hemos hecho
soy yo, como mi superhéroe. Todos con todo. Niña, A la expectativa, 2, 3. Espléndido. Mi fuerza. Yo, loco. Yo, igual chistoso, porque creo que en ese momento de nuestra niñez no era, era muy absurdo. Fíjate, ya nosotros platicamos de nuestros papás, ¿no? Pero yo les quiero platicar algo. A mí me parte mucho el corazón, me parte mucho el saber que por ejemplo, yo soy una mujer divorciada, que deje que esté divorciada, sino que él fuera un papá presente con mis hijos, que les dijera, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace falta? ¿Ya comiste? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo? Porque mi hijo es el que tiene el teléfono, mi niña no. Y a mí, yo quería contarles esto porque yo sé que allá en casita hay muchas personas que también tuvieron un papá ausente, ¿no? Y yo sí siento mucha tristeza por parte de mis hijos están todavía pequeños. Bueno, mi niña tiene 8, mi niño tiene 14 años. Y la verdad es una etapa difícil para mí el saber que nunca, 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 así sea la mejor mamá del mundo, así les dé todo, jamás voy a llenar ese vacío de padre, ¿no? Padre solo hay uno y me parte mucho esta parte porque, por ejemplo, apenas que fue el día del padre, pues veo estados de amigas, familia, que suben al papá de sus hijos con sus bebés y yo quiero decirle a la gente que está ahí atrás que tiene un papá ausente, que los abrazo con todo mi ser porque lo vivo con mis hijos, ¿no? El día a día que me decía apenas una amiga, precisamente el día del papá. Muchas felicidades porque eres padre y madre, le dije, no, yo soy mamá. El papel de padre no está, pero jamás voy a llenar ese vacío, jamás, jamás, ¿vale? Yo podré ser la mejor mamá y echarle un chingo de kilos, pero papá es papá. Entonces, yo les digo una cosa, claro, respeto mucho a las mujeres y personas que piensen de esta manera, que yo soy mamá, soy papá, claro, porque, o sea, sí hay mujeres bien chingonas, bien luchonas, pero esa parte paternal, me refiero física, ¿no? O sea, no está. Entonces yo a esa gente que está ahí atrás, viéndonos que les hizo falta o que aún tienen esa falta,
que esa figura tiene que estar presente, nos guste o no. Porque al final de cuentas luego No, y al final, digo, sirva o no sirva el papá, digo, se va a ir muy despectivamente. Esa es la neta, o sea, me voy a oír muy despectivamente, pero hay papás que la neta son papás porque ya tienen al hijo ahí, ¿no? Pero son los fiescos siendo padres. No todos somos perfectos, pero por eso hago ese paréntesis como tal, sirva o no sirva el